Hola, Sí, esperemos por favor unos minutitos a que se conecten el resto. ya, me confirma que ahora puedo continuar. Sí, yo le aviso. Bien, creo que ya estamos la mayoría. Por favor, Xiomara, continúe. Ya, ya, como le decía, entonces mi pregunta va, o sea, si el productor, ¿no? Está haciendo una película, o sobre todo un documental, pero lo cuenta desde su punto de vista en el cual de pronto yo como historiador o historiadora, no estoy de acuerdo con ese documental que han producido. En la parte legal, ¿hay cómo rectificar ese punto o solamente es, bueno, es un documental y el mismo documental de pronto puede ver en diferentes versiones o si se puede ver en la parte legal, no sé, reclamar, rectificar, pedir una rectificación, que eso no está bien contado o algo por el estilo? Esa es mi duda. A ver, cuando se hace una producción audiovisual, sea un documental, hay que separar lo que son los derechos de los productores. O sea, los derechos de los productores son los derechos económicos de quien financia ese trabajo. Ahora, por ejemplo, si estamos haciendo, digamos, un documental sobre un personaje y a ese personaje no le gusta lo que han enseñado de él, ahí sí pueden reclamar derechos, o muchas veces los herederos también han reclamado derechos. Entonces, depende en dónde se esté haciendo esto. En Estados Unidos, por ejemplo, con personajes públicos, muchas veces se han escrito libros y se dice biografía no autorizada, justamente para evitarse estos conflictos. La legislación en Estados Unidos en este sentido es más amplia, si se quiere, y uno no tiene muchas veces esos conflictos o esas demandas. Claro que la persona esta igual puede demandar, pero también hay espacios en donde a uno no le pueden coartar la creatividad de hablar sobre determinado personaje, ¿no? Entonces, hay que separar eso de los derechos. En el ejemplo que ponía Andrés, de un documental norteamericano de los años 60, en donde se mostraba el mapa del Ecuador. El Ecuador, ¿qué podría hacer en ese caso? No podría tampoco demandar si objetivamente en el año 41 perdió ese territorio y el Ecuador firmó un tratado en donde cedía ese territorio. Entonces, no había ahí mucho que reclamar. Más bien, ese documental está siendo objetivo con esa verdad del año 41 y con ese derecho que el Ecuador o asumió o muy a pesar de, firmó los gobernantes de esa época firmaron, Arroyo del Río firmó el tratado, es el 41, en donde se perdió esa parte del oriente ecuatoriano. Entonces, esto de los derechos, ¿no? Es algo que yo no soy abogado, pero hay que tener en cuenta y muchas veces hay que eso, consultar con un abogado experto en el tema de derechos de autor cuando se quiere topar determinado tema, ¿no? Si uno, por ejemplo,
hacen un trabajo sobre uno y uno se ve afectado, creo que sí tiene el derecho de reclamar sobre su imagen, sobre lo que están diciendo sobre su imagen, ¿no? Entonces, sí, ese tema, ya digo, depende de los productores y depende de cuánto están afectando la relación de ese personaje o de esa situación. No sé si con esto contesté su Este, pregunta. no, o sea, todavía quedo con la duda. O sea, a ver, supongamos, como un ejemplo, ¿no? La revuelta del 2019, ¿no? El paro de octubre. Ya. Supongamos que ha pasado unos 50 o 100 años y a alguien se le ocurre hacer un documental sobre ese suceso. Ya, anteriormente usted me comentaba si es de que de pronto una persona o los familiares se sentían afectados, pero no, o sea, yo me refiero específicamente a un hecho documental o a un hecho histórico que haya ocurrido, no, no específicamente de una persona. Entonces, supongamos que alguien dentro de unos 50 años hace, o 100 años, hace un documental sobre el paro que ocurrió, ¿no? Entonces, pero no cuenta, o sea, digamos que lo cuente desde el punto de vista vandalístico, como así decía de pronto la prensa, ¿no? Que fue el pueblo apoyado por Correa, por Venezuela, por Rusia, y no presenta la cara en las cuales en las redes se veía de cómo estaba, los que salieron a protestar estaban con gases lacrimógenas, gases también pasados que había utilizado, y bueno, y las muertes que hubo, ¿no? Entonces, y no pasa de pronto esa parte. Ya, en ese sentido es que va mi pregunta, o sea, ¿cómo puede de pronto, digamos, un historiador, ya, que sabe o que estuvo en los hechos, ya, cómo puede, si hay de pronto en el cine, o sea, si hay cómo uno poder rectificar a través de un reclamo o algo, o que se cuente bien esa parte de la historia de ese documental, o simplemente en el cine puede ocurrir esto y bueno, ya si alguien tiene otra versión, que haga la otra versión. Un ejemplo, nada más. O sea, se me ocurre a mí eso. O sí se puede de pronto una persona X, ¿no? Un historiador que diga, bueno, esto fue lo que ocurrió según los periódicos y este documental que han presentado o que están presentando, no estoy de acuerdo porque no es el reflejo de lo que hubo hace 50 o 100 años, dependiendo el tiempo que hayan realizado ese documental. A esas partes que me refiero. Tiene el micrófono apagado. Perdón, gracias. Eh, Digo, es libre interpretación. O sea, la historia siempre es una interpretación, al menos si ha pasado un tiempo. Y depende de la interpretación quién la está dando. Y de hecho, ocurrió que en determinados canales, eso decían que era un grupo vandálicos que estaban en la revuelta de octubre. Y en la actualidad han salido muchos documentales en donde se ve el otro punto de vista. Entonces, eh, a lo que iba, que el documental o los trabajos audiovisuales siempre van a tener un punto de vista. Eh, Otro ejemplo histórico es la guerra de Vietnam. Según los Estados Unidos, en la guerra de Vietnam, ellos no perdieron, sino que ellos salieron, llegaron a un armisticio y salieron de ahí. Pero veamos los documentales hechos por el otro lado, hechos por los vietnamitas, en donde claramente fue la primera derrota militar de Estados Unidos fue en Vietnam porque ellos perdieron las ciudades, o sea, el Vietcong fue tomándose las ciudades y lo que tuvo que hacer el ejército norteamericano es salir en picada de Vietnam, ¿no? Entonces, siempre, a lo que voy, siempre va a haber un punto de vista de quién va a narrar la historia, de quién lo va a contar. Pero no he sabido, por ejemplo, este canal History Channel, ¿no? Que pasa la versión norteamericana, ¿no? Que cuenta esto cuando pasan estos documentales de guerra,
siempre pasan de que los Estados Unidos quedaron bien. Cuando uno analiza el otro punto de vista, otros documentales, se ve que si no Vietnam no se hubiera dividido y hubiera sido una colonia más norteamericana, si es que los Estados Unidos efectivamente ganaban la guerra, ¿no? Entonces, uno siempre va a tener ese punto de vista. Como repito, ¿cuándo se puede demandar de un hecho histórico? Yo, de lo que conozco, no ha habido así en la historia del cine una demanda. ¿Cuándo ocurre una demanda? Cuando se ve afectado una persona o una empresa, pero así una demanda de un país, no conozco que se haya hecho en la historia del cine, ¿no? Y como repito, siempre la historia va a ser una interpretación desde el punto de vista y desde la época en que se hace esa interpretación. Ahora, volviendo a nuestro tema del documental, no, uno lo que sí tiene que hacer es eso, documentar las cosas, ¿no? Lo que hicieron muchos de estos muchachos que estaban en medio de la revuelta, tanto fotógrafos como videastas que estaban ahí, es eso, filmar los hechos, filmar los acontecimientos, ¿no? Entonces, digamos, uno filma eso, que los policías están agrediendo a un muchacho, o lo que se vio muchas veces de que un muchacho que estaba tapado ahí bajo unos cartones, llega algo y le golpea en el ojo, pierde el ojo, ¿no? Entonces, ese hecho filmado puede tener dos interpretaciones. La interpretación del un lado que dice, no, la policía le disparó, este muchacho perdió el ojo. Pero también hay el otro punto de vista que dice, no, los propios de estos que hacían la revuelta le dispararon a este muchacho por crear más caos, más confusión. Entonces, siempre va a haber eso, siempre va a haber esas interpretaciones, siempre va a haber esas manipulaciones de la información. ¿Y qué es lo importante? Yo creo que lo importante es tener eso, un público objetivo, un público educado, un público que entienda todos estos mecanismos, ¿no? Cuando a nosotros nos pasan muchas veces en la televisión determinadas noticias, ¿no? Uno cree que sí, eso es el objetivo, eso es lo que está pasando. Pero, primero, el jefe editorial de un noticiero tiene un punto de vista. El dueño del canal tiene un punto de vista. Entonces, siempre va a depender de eso, del punto de vista de quién está dando esa información. La verdad objetiva no existe, siempre va a haber un punto de vista. No sé si alguien quiera preguntar, argumentar con respecto a esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que desea opinar? Y Xiomara, ¿quedó claro eso o sigue con alguna duda con respecto a eso? No, sí, o sea, lo que yo más o menos entiendo entonces es que queda ya en el espectador ver con cuál versión se queda. O sea, si es que hay dos tipos de documentales, como por ejemplo, en el caso de la historia que he visto, ¿no? De Frida Kahlo con Diego Rivera, hay una versión con Salma Hayek y hay otra versión con otra actriz, ¿no? Entonces, y hay ciertas cositas como que cambian, pero ya queda, creo yo, en uno. Entonces, eso sí quería saber si solamente en cine pueden de pronto hacer una versión de algo y de pronto alguien saca otra versión y si queda en el espectador o si de pronto si había ese tipo de pronto de rectificar. Era lo que a mí me quedaba esta duda, ¿no? Pero ya creo que me queda claro de que ya queda en el espectador ver con cuál versión prácticamente se queda de eso. Sí, así es efectivamente, ¿no? O sea, en definitiva es lo que el espectador quiera ver o interpretar de eso. Vamos con Gigi, por favor. Buenas noches. Bueno, bien, en la opinión mía es como, más o menos como que la historia
del Ecuador tiene como un punto de vista, como la versión de este país y, por ejemplo, que sería, cómo sería la historia de Perú en este caso, para ver, o sea, la historia que narra cada país. Y lo mismo como, por ejemplo, que vi un documental de la Segunda Guerra Mundial de Japón. Esto cuando bombardean por el Hiroshima y Nagasaki, pero sobre todo Hiroshima, es como que en ese momento el documental narraba los mismos personajes que sobrevivieron esos sucesos. Y también sería como otro punto de vista para o sea, los norteamericanos que participaron en ese suceso histórico. Igual también a nivel de las redes sociales, como que en las noticias internacionales dicen una cosa con respecto a la historia de este país, conflictos o problemas, y otra cosa es que nos dicen las noticias de aquí. Entonces, como que hay varios puntos de vista, tanto como aquí, como, o sea, las noticias nacionales como las noticias internacionales. Entonces, ese es el criterio que doy a esta clase. Gracias, Gigi. Acaba de topar un tema que me parece también interesante, porque muchas veces creemos eso de que lo que viene de afuera es lo objetivo, ¿no? Como el ejemplo que puso Andrés, que de pronto es un documental norteamericano y por ser norteamericano ya dicen la verdad o dicen lo objetivo. Pero también ellos tienen un punto de vista, ellos tienen una posición. Entonces, muchas veces eso, cuando hubo la guerra es entre Ecuador y Perú, y, y Perú, que estaba mejor armado y preparado que el Ecuador, entraron, tengo entendido, hasta Machala, iban a tomar Guayaquil, entonces se firmó el armisticio de entregar esa parte por intereses petroleros de las compañías norteamericanas, que era, creo que Gulf, y Shell, que era inglesa. Esa guerra se creó por conflictos, por intereses de compañías extranjeras sobre este territorio donde ya en esos años se sabía que había petróleo. Entonces, ojo también con eso, que muchas veces la supuesta objetividad, la supuesta verdad, depende de quién está contando la historia. Lo que dijo también con respecto a Japón. A nosotros nos ha venido casi siempre la versión norteamericana de la guerra que hubo en el Pacífico entre Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y Japón, pero nunca hemos visto el punto de vista de Japón, o no conocemos la mayoría de personas cuál es el punto de vista de Japón. Entonces, sí tiene que haber eso, o uno como espectador siempre tiene que buscar como las dos versiones para por lo menos llegar a una cierta objetividad. Vamos con Juan, por favor, que pidió la palabra. Bueno, y respecto a todo lo que hemos venido conversando hasta el momento en este tema, o sea, hay algo que queda muy claro, ¿no? Que el trabajo muchas veces del documentalista es registrar. O sea, registrar, que quiere decir grabar, obtener imágenes, ¿ok? Pero aún así, lo más que hayan podido registrarlo, siempre va a haber una forma después de interpretarlo y de manejar eso, y de manejar lo que se tiene registrado en un material audiovisual, para después tener un producto ya final. Actualmente se siente y se palpa muy claramente que es como que todo el mundo está polarizado. Todo el mundo tiene un punto de vista muy definido y no quiere salirse de ese punto de vista. Y lo que hacen más que nada es seguir consumiendo desde su punto de vista y desacreditan cualquier otra cosa que vaya en contra de lo que están viendo. Entonces, se aprovecha de eso absolutamente todos los noticieros, cualquier productora audiovisual se aprovecha de eso por simplemente el hecho de generar dinero, o sea, de generar que gente entre a sus páginas web, que sigan a sus redes sociales, que vean sus canales. Y sí, o sea, y eso es algo que como
como, a ver, yo creo que los que estamos aquí porque tenemos un gusto hacia las películas que es diferente al que tiene un espectador promedio. Yo creo que eso es así. No, yo sinceramente yo no me atrevo a decirme a mí cinéfilo, yo no sé todavía si podría llamarme así, pero creo que todos vamos por ese lado. Entonces, nuestra forma de ver, nuestro modo de ver, lo que sea, tiene que ser distinto y para de una forma u otra tratar de hacer que la forma de ver de otras personas sea algo así, o sea, tratar de llegar a una neutralidad que no la vamos a obtener, no la vamos a tener, porque son muchas cosas que van a estar sobre nosotros desde niños, que nos van a ir formando, pero de todas formas tratar de ser lo más neutrales posible, porque repito, no vamos a poder tener una neutralidad, no podemos. No, pues, bueno, puede sonar un poco exagerado y determinante, pero es lo que yo creo, o sea, no vamos a poder tener algo 100% neutral, siempre vamos a elegir alguna cosa sobre otra. Entonces, ya retomando ya el tema un poco más sobre el cine documental, ¿ok? Sí, o sea, el cine documental, un poco recordando el texto sobre Sila Bertov y todo, ¿no? Que no, o sea, trata de captar una realidad, pero que al fin de cuentas no la va a poder hacer, o una realidad por lo menos relativa, que uno de los significados de relativa es incompleto. Entonces va a ser una realidad incompleta, ¿ya? Y a lo que nosotros estamos viendo una obra documental, que tenemos que tener claro que lo que estamos viendo no es algo incompleto. Y en ocasiones hay hay documentalistas que sí quieren que el público se entere que lo que estamos nosotros viendo es la interpretación que hace el director, más no una realidad. ¿Ya? Y ya, pues eso es lo que quería decir. O sea, eso. Cada vez que observemos un documental, más que nada, que sepamos que hay bueno, no una, pero varias personas detrás de eso de ahí, que es la versión de ellos, la visión de ellos. Y sí, si queremos buscar más, tenemos la oportunidad de buscar más. Gracias, Juan. Sí, efectivamente, eso es así. Y la neutralidad no existe. Siempre uno, quiera o no, va a tener que tomar una posición. Y muchas veces lo que ocurre, ¿no? Hay una película italiana, ¿no? El conformista, que inclusive uno cuando se supone que es apolítico, alejado de todo eso, eso ya es una posición política y ya estás asumiendo un bando u otro con esa supuesta neutralidad. Así que la neutralidad no existe, ¿no? Es preferible uno asumir una posición que muchas veces esas posiciones apolíticas o indiferentes favorecen a uno o a otro sector. Vamos con Andrés, por favor. Me surgió ahorita no sé si es duda o planteamiento para ponerle a ustedes. Si estamos hablando durante toda la clase de que hay verdades parcializadas de acuerdo a la posición que uno toma, etcétera, etcétera. Pero si el momento que hablamos de documental autobiográfico, ahí podemos hablar únicamente que en ese momento puede ser una verdad absoluta sabiendo que la persona que está haciendo el documental es de su propia vida. ¿Y quién más para conocer su propia vida que la misma persona? Me surgió esa duda ahorita. Yo diría que hasta ahí es parcializado. ¿Y por qué? Porque tú vas a tener una imagen tuya que de pronto quieres presentarle al resto de personas, pero de pronto las otras personas tienen una visión diferente de lo que eres tú, ¿no? Entonces siempre es un segmento de la realidad o un documental tampoco es completamente objetivo, aunque sea autobiográfico. Porque el momento en que tú, así sea de tu vida, quieres hablar de determinadas cosas, estás segmentando de lo que quieres hablar. Y un poco lo que les ponía el ejemplo de la entrevista. Yo cuando entrevisté a este pintor,
la típica, ¿no? Que te cuenta que desde el colegio comenzaba a pintar, que después sus exposiciones, todo. Pero cuando la cámara estaba apagada, te comienza a contar que él en el colegio, que estaba estudiando en un colegio religioso, se robaba las hostias, se chupaba el vino, ¿no? Algo que para mí me parecía mucho más interesante de la vida de un artista. Pero el momento en que yo le dije, oye, te grabé todo eso, tengo, como decir, las dos versiones, la versión oficial tuya y la otra versión que para mí era lo más interesante, él me dijo, no, yo quiero que utilices solo la primera parte de lo que te dije en el documental. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que así sea de una persona, siempre estamos parcializando la realidad, estamos parcializando su vida. Entonces, depende mucho del punto de vista, perdón, y de la objetividad también ahí sí del espectador, de eso, de profundizar, de conocer algo más de los personajes, ¿no? Muchas veces lo que pasó en la clase anterior, muchas veces nos han dicho a nosotros que la historia es así. Por ejemplo, que ¿cómo se llama? Griffin es el que creó los planos, los primeros planos. Cuando alguien comienza a profundizar e investigar, nos damos cuenta de que no, que había otros personajes que ya lo inventaron antes, pero como era un medio que estaba todavía por definirse, ¿no? Alguien se apropió de eso y la industria hizo que este personaje sea el que es reconocido por ese desarrollo. Entonces, siempre vamos a tener eso, ¿no? Y como dijo Xiomara, por ejemplo, en temas históricos, siempre en temas históricos va a haber interpretación, siempre la historia es una interpretación de hechos que no vivimos, que los estamos interpretando desde nuestra época, desde nuestro conocimiento y también desde nuestro punto de vista. No va a ser lo mismo un historiador, ¿no? De izquierda que un historiador de derecha. Siempre van a tener sus interpretaciones diferentes de la historia. Y igual pasa hasta en el fútbol. Por ejemplo, un amigo me contaba, dice, yo soy emelexista, pero estoy en un grupo barcelonista solo para ver qué es lo que dicen del otro lado, ¿no? Y así pasa siempre, o sea, siempre va a haber dos puntos de vista o más puntos de vista con respecto a un tema y depende ya de la objetividad que nosotros queramos ver en cada uno de los hechos, ¿no? Y volviendo a lo nuestro, en cada una de las películas. En la primera parte habíamos visto, por ejemplo, El Ciudadano Kane, y después Netflix lanzó esta película sobre el guionista, justamente el Ciudadano Kane. Cuando uno ve el Ciudadano Kane y ve esta última película, no recuerdo ahorita el nombre, Mann creo que era el, el guionista, ¿no? Interpreta mejor tanto el Ciudadano Kane como los hechos que llevaron a hacerse esa película, ¿no? El que realmente estuvo viviendo con el empresario este de los medios de comunicación era el guionista. El guionista conocía la historia de este personaje y por eso la escribió, ¿no? Y Orson Welles sí tuvo ahí sí la genialidad y también se aprovechó de un buen guión para hacer una excelente película. Entonces, siempre en la vida va a haber eso, ¿no? Siempre va a haber la interpretación y siempre uno tiene que profundizar y conocer los temas, no quedarse en la superficialidad. Eh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer? ¿No? Bueno, resumiendo un poco sobre el tema de el documental y la realidad, siempre va a haber un punto de vista. En cualquier trabajo que hagamos
o en cualquier trabajo que veamos, siempre va a haber un punto de vista, va a haber alguien está detrás y alguien nos quiere decir algo, alguien va a parcializar esa realidad y va a tratar de decirnos, bueno, yo quiero enseñarles este segmento de la realidad. Uno como público tiene muchas veces que preguntarse, a ver, ¿por qué me enseñó este lado de la realidad y por qué no me enseñó el otro? De pronto yo quiero ver el otro lado de la realidad o la otra vereda de esa calle, ¿no? Ver qué está pasando, ¿no? Y también creo que es importante educar al público, ¿no? O sea, cada vez yo creo que necesitamos que haya un público más educado, más consciente, ¿no? Más formado inclusive culturalmente, para poder hacer la interpretación de todos esos mensajes, de todo ese bombardeo de imágenes que tenemos en la actualidad, ¿no? Hay mucha gente que se queda enganchado en las redes sociales, en las cosas, y lo que pasa sí es una intoxicación visual o audiovisual de muchas cosas. Entonces, eh, estudios psicológicos actuales, lo que vemos es que la gente tiene como una alienación de cosas y tiene inclusive una necesidad de ver cosas, ¿no? De estar, eso de estar conectado, de estar revisando a cada rato, ¿no? Se crea una dependencia, ¿no? Se crea una dependencia y una alienación que muchas veces no es consciente, es inconsciente, ¿no? De los espectadores, de la gente que está enganchada. Por eso es importante, yo creo, estos espacios de reflexión en donde podemos eso, discutir sobre lo que está pasando con el medio audiovisual y entender desde la historia, desde el desarrollo del cine, ¿no? Qué es lo que está evolucionando o cuál va a ser el futuro de los medios de comunicación y del cine. Bien, si no tenemos ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecerle su participación. No se olviden de la tarea. Sí, Andrés, le escuchamos. Diga. No sé, eso le voy a preguntar sobre la tarea. Estaba para mañana. No sé si la posibilidad de retomar como habíamos estado trabajando hasta ahora, quería enviar hasta el lunes, porque como ya recién tuvimos la clase, entonces, no sé, es que estoy complicado con tiempos para mandarla mañana en la mañana. Entonces, no sé si podemos dejar como hacíamos antes, que era la clase el jueves y luego mandábamos hasta el lunes, o hay algún problema con eso. Perdón, no habría problema, ¿no? Era simplemente por cambiar también un poco la estructura y porque las películas estén más vinculados a lo que estamos viendo, ¿no? Era por eso, pero sí, no hay ningún problema si la presenta el día lunes, ¿no? Con todo, yo mañana igual les voy a mandar ya la tarea de la próxima semana, ¿no? Y la película para que ustedes la revisen. Ya, Bien. gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, nos veríamos entonces la próxima semana. Una buena noche con todos. Ok, gracias. Chao. Chao.